Buenas tardes, hoy tenemos el placer de entrevistar al fundador del movimiento Fluxus, el señor Maciunas. Buenas tardes, muy buenas tardes. Señor Maciunas, es un placer tenerlo aquí en nuestro programa y venimos a hacerle una pequeña entrevista. Díganos, ¿cuál es su fecha de nacimiento y en qué lugar creció? Yo nací el 8 de noviembre de 1931 en Kaunas, Lituania. De acuerdo, ¿y qué fue lo que estudió? Yo estudié arquitectura y diseño gráfico en la Universidad de Nueva York y en la Universidad de Carnegie Mellon. De acuerdo, veo que sus estudios fueron bastante influyentes en su materia de artista. ¿Desde qué año se desarrolló el movimiento Fluxus, del cual usted es el fundador? Ok, pues el movimiento Fluxus se empezó a desarrollar a partir de 1961, con el comienzo de que surgió en Estados Unidos y en Europa más que nada del dadaísmo. Ok, ¿y cuál es la propuesta principal que va ligada a este movimiento artístico? La propuesta principal, pues yo diría que busca ante todo la fusión y la mezcla de todas las prácticas, ¿cómo decirlo? De todas las prácticas artísticas, ya sea música, acción, artes plásticas, música. En Fluxus se mezcla no solamente la alta cultura con la popular, sino que también el arte, el juego, lo insignificante y un inexistente valor mercantil del producto o acciones realizadas. Con lo que sea se puede hacer arte, eso es lo más importante del Fluxus, y no debería haber reglas ni limitaciones en el arte. Eso es como la premisa principal. De acuerdo, y asimismo como fundador del movimiento, ¿a cuáles otros representantes considera que han sido fieles a la idea que usted ha planteado? Debido a su alta capacidad de propagación cultural y aparte a su gran aporte al movimiento, entre sus máximos representantes yo consideraría a John Cage principalmente, ya que ha ayudado a propagar el Fluxus en toda Europa y sobre todo en Norteamérica. Promovió la alta difusión de canales interdisciplinarios y la creación de arte con combinaciones de diferentes campos. Entre otra artista podría ser Yoko Ono, que con la organización de los Chamber Music Series, los cuales eso fue como su principal aportación, y estos Chamber Music Series fueron como el principal catalizador o el catalizador más importante del movimiento, fue lo que lo impulsó principalmente en Europa. Y entre otros podríamos encontrar, yo creo que no lo sé, a Joseph Beuys, a George Brecht, a Nam June Paik, y a Charlotte Moorman, también a Wolf Bostel y a Dick Hodges. Muchísimas gracias por su tiempo, señor Maciunas. Lo tienen, el principal representante del movimiento Fluxus, y a continuación estaremos entrevistando a otros representantes de este gran movimiento que rompe con todo lo ordinario y busca eliminar la comercialización del arte. Gracias. Continuamos con nuestras entrevistas sobre el movimiento Fluxus y tenemos el placer de entrevistar a otro de los grandes representantes de este movimiento, el señor Wolf Bostel. ¿Qué tal? Un placer tenerlo en nuestro programa. El placer es mío. Cuénteme, señor Wolf, como miembro del movimiento Fluxus, ¿cuál diría usted que es el objetivo principal? Pues más que un movimiento, creo que deberíamos considerarlo como un fenómeno singular, ya que tiene algunas tendencias internacionales que se tienen que tomar en cuenta, como por ejemplo sus acciones acústicas, visuales. En este tipo de arte no se necesita a una persona que lo esté viendo, por así decirlo, ni tampoco un público, o por ejemplo, no se necesita ni siquiera un artista. No se necesita artista, no se necesita público, no se necesita objetos especiales. El punto de este fenómeno es justamente que todo el mundo pueda tener la oportunidad de ser un artista. De acuerdo. Usted menciona que no es necesario tener técnicas ni preparaciones, pero, o sea, ¿qué es lo que realmente se necesita para formar parte de este movimiento? Claro, claro.
Lo principal en este movimiento es usar objetos de uso cotidiano para representar la vida de las personas durante esta época. Es decir, solo necesitamos fotografías, por ejemplo, necesitamos instrumentos, necesitamos pinturas, cosas que no sean de algún uso práctico común. De acuerdo. ¿Y cómo ha influenciado el movimiento su vida personal y la forma en la que ve el mundo hoy en día? Pues tomando en cuenta que este es un movimiento justamente para hacer que todo el mundo pueda tener una visión artística más profunda, pues puedo responder que generalmente uno es más feliz en la vida porque tiende a descubrir arte donde antes no lo veía. Y eso es lo que queremos difundir con este tipo de movimiento. De acuerdo. Señor Wolf, por último, las representaciones que se hacen en el movimiento Fluxus o performance son muy características y nos llaman muchísimo la atención. ¿Por qué no nos platica más acerca de estos happenings? Claro, los happenings eran una especie de performance donde nosotros podríamos difundir al público en general como cualquier objeto del uso cotidiano podría ser convertido en un arte, en una presentación de arte, en una escultura, cualquier tipo de cosa que tenga que estar relacionado con el arte, lo convertíamos en un objeto cotidiano y subíamos a un escenario para demostrárselo a la gente en general. De acuerdo. Pues ahí lo tienen. Muchísimas gracias por su tiempo y su entusiasmo en nuestro programa. Fluxus, un movimiento fuera del ordinario en el que todos podemos ser artistas.